Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión, la última de esta semana, del programa Red Democrática. Estamos viernes 1 de septiembre, un mes que es de la patria, un mes donde festejamos la independencia de nuestro país y que por supuesto nos tiene que llamar a la reflexión para poder poner las barbas en remojo, ajustar lo que se está haciendo bien, fortalecer y mejorar lo que se está haciendo mal para poder enmendar la plana y así dar una mejor condición de vida, un mejor bienestar a todas las personas que viven en nuestro país y darle la oportunidad de crecer a todos los sectores productivos, que es principalmente lo que mueve la economía en nuestro país, que permite tener empleo, que permite tener pues todas las posibilidades de un mejor bienestar para todos los miembros de una familia. Esa es la idea de este programa que nació allá por el 6 de febrero y que ya llegamos a las 141 emisiones con la del día de hoy, con un tema sumamente importante, la seguridad en el comercio exterior, en el comercio internacional. Y para eso tenemos a una de las mejores exponentes del tema, ha sido pues llevada a diferentes cámaras, diferentes sectores a exponer sobre este importante enfoque que es la seguridad, que es la prevención, que es identificar los puntos flacos, puntos débiles para poder mejorarlos y tener una mejor seguridad y confianza y confiabilidad en el ámbito internacional de lo que estamos produciendo y exportando. Tania Molina, bienvenida a Red Democrática, esta es tu casa. Muy buenos días, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Tania, a ver, contanos desde tu perspectiva, ¿qué tan seguro y confiable es el comercio internacional de Costa Rica, el comercio exterior que estamos promoviendo a viva voz en todos lados, de que tenemos lo mejor para exportar, tenemos el mejor sistema, pero ¿qué tan confiable es eso en este momento? Bueno, gran pregunta, gran desafío poder responder eso en este ratito. El comercio internacional de Costa Rica sin duda es algo que nos enorgullece a todos, era lo que estábamos conversando hace muy poco en este congreso con la Cámara, con Cadexco, un congreso que se hizo a nivel centroamericano para poder exponer los números sobre lo que se está obviamente exportando y cómo Costa Rica está destacando, pero hay que hablar también, a mí me toca hablar de la parte más fea, que es la parte de seguridad y señalar que efectivamente el comercio internacional, por supuesto, ha sido muy utilizado. Hay unas grandes brechas ahí donde el crimen organizado está aprovechando. En este foro, en principio, se señalaron temas que son muy importantes que tienen que ver con el índice global de crimen organizado, porque lo primero que habría que hacer es entender y analizar datos que son de nivel mundial, continental, obviamente posteriormente regional y aterrizar al contexto costarricense. Cuando se verifican esos datos, que son un insumo muy importante para Costa Rica y para el sector exportador, se logra ver que, por ejemplo, en el último índice global de crimen organizado que se hace sobre todos los Estados miembros de la ONU, o sea, 193 países, que es casi el 99% de la población mundial, o sea, es todo, se logra hallar, vamos a ver, información ahí que es muy relevante, otra que también, pues, por supuesto es muy obvia, pero que tiene que ver con elementos como resiliencia y qué hacen cada uno de los países para poder
combatir al crimen organizado, que es el que se sirve principalmente de todo lo que se exporta a nivel mundial. Por supuesto, como estamos globalizados, interconectados y en constante crecimiento y movimiento y exportaciones, ellos se van a servir de todos estos movimientos para incluir ahí todas sus mercancías, ya sea contrabando, no reportado o contaminar estas cargas con droga. En Costa Rica puntualmente, sí, nosotros tenemos ya bastantes años de estar padeciendo de una contaminación de cargas bastante excesiva. ¿Qué tan frecuente, Tania? Muy frecuente. Ahorita es porque acaba de entrar en operación para este mes reciente, en julio, si no me equivoco, julio-agosto, en operación un escáner que obviamente pues no es la panacea, pero es un elemento que va a venir a, pues en la medida de lo posible, mitigar los riesgos de contaminación, por lo menos en el puerto, porque hay otra cosa que hay que señalar, muchísimas veces el sector exportador ha sido también víctima absoluta, o lo fue en el pasado, dentro de las instalaciones o en plantel, en el puerto per se, y eso es delicadísimo. Entonces, ahora, con el escaneo, abro comillas, del 100% de los contenedores, se supone que se va a poder garantizar que por lo menos de ahí hacia los destinos principales, que son Bélgica, España, Países Bajos, que eran los que más nos estaban reportando ya las cargas contaminadas puestas en el destino final, que eso es absolutamente vergonzoso, y por eso nosotros estamos en estos listados actualmente todavía de los países que más sirven como plataforma para reexportar la cocaína que se produce en la región andina, todavía, ¿verdad? El escáner está funcionando, pero también hay que señalar otro punto aquí muy importante, con esto termino y cierro esta idea, Jonathan. El escáner per se es un elemento que va a ayudar, pero ahí tiene que existir un cuerpo de personal muy capacitado, altamente capacitado para poder hacer el análisis de las imágenes, porque el escáner por escáner obviamente va a hacer, ¿verdad? Pasan los camiones y hace su trabajo, pero entonces ahí es donde tiene que existir obviamente la idoneidad de las personas que van a estar a cargo de hacer esa lectura. Y además, obviamente, el gobierno de Costa Rica, que ahora va a tener muchísima más participación a nivel estatal, policial, en el puerto, en APM Terminals, que es por donde nosotros principalmente exportamos. Pero bueno, está funcionando un escáner de altísima tecnología en APM nada más, ¿verdad? Nosotros tenemos caldera al descubierto, tenemos fronteras terrestres al descubierto, y también poco se habla en este país sobre toda la contaminación de cargas que se da a nivel terrestre, porque hay muchísimo movimiento de cargas a nivel terrestre desde Costa Rica hacia Centroamérica, más allá también, con esto cierro, de esta novedad del ferry Costa Rica-El Salvador, que acaba de entrar en operación, pero que, bueno, yo no veo que se esté hablando todavía del escaneo de esas mercancías que van a salir. Entonces sí, ciertamente estamos exportando, estamos moviendo, eso genera riqueza, genera empleo, eso es muy positivo, pero tiene que ir en paralelo totalmente con el tema de seguridad nacional, porque Costa Rica es una brecha amplísima y es una plataforma número uno para poder mover todas esas, todavía se están moviendo las cargas contaminadas, eso es un hecho. Tania, ahora decía son entre comillas y me genera la duda, y ahí está la vena periodística que siempre está presente. ¿Por qué entre comillas, Tania? ¿Cuál de todos dije entre comillas? Del escáner. Que se están escaneando el 100% de los contenedores. Ok, entre comillas el análisis, porque vamos a ver, usted puede pasar el 100% de los camiones que van a escanear de punta a punta, ¿verdad? Sí. Todo el camión y el contenedor como tal, pero el análisis que se está haciendo de esas imágenes es lo que, digamos, de lo que yo no estaría tan segura, porque es todo ese movimiento, ese 100% escaneado, sí, que es lo que se dice, ¿verdad? En los medios de comunicación, y que pues obviamente don Rodrigo celebra
que se estén escaneando el 100%, pero escanear el 100% es una cosa, analizar las imágenes del 100% de las cargas, eso es otra cosa. Entonces, eso no hay confianza ni tener certeza de que eso esté sucediendo. Bueno, algunos de los que somos analistas y nos dedicamos a esto, pues no tenemos la certeza. Obviamente hay asuntos que tienen que manejarse con total confidencialidad, porque tienen que ver con seguridad nacional y que son muy delicados, porque las organizaciones que operan en este país son transnacionales, ¿verdad? Estamos hablando de crimen organizado pesado, estamos hablando de células, de cárteles mexicanos, estamos hablando de operaciones que hay acá de colombianos. También hay una operación muy amplia que tiene que ver con toda la marihuana que se produce y se trae desde Jamaica, y hemos visto cómo los costarricenses participan cada vez más, que antes era, ¿verdad?, el cuento también, abro comillas, de que Costa Rica es solo una zona de paso, y pobrecitos nosotros, y a nosotros nos utilizan, por acá pasa la droga y se va, ¿verdad? Por arte de magia la droga se va. No, aquí la droga, hay un buen número que se queda, porque el costarricense también, y esto con números estadísticos del IAFA, ha habido un aumento muy significativo del consumo interno, y hay un mercado bastante amplio donde hay, por supuesto, mucho lucro, y por eso vemos también esa lucha y esas pugnas de las pandillas por el control de ese mercado que es tan lucrativo a nivel nacional, principalmente de marihuana. Pero bueno, ahí tenemos las drogas sintéticas que cada día están más y más metidas en el país. Ya estamos viendo cómo el fentanilo está entrando también, que eso definitivamente va a cambiar toda la dinámica de las drogas. ¿Podrías explicar brevemente qué es el fentanilo para que toda la audiencia lo tenga claro? Claro, el fentanilo es una droga sintética, en realidad nace y es un medicamento, pero es una droga sintética que es muy poderosa, que es 50 a 100 veces más adictiva que la misma heroína, que las organizaciones criminales, principalmente en México, movilizaban con los precursores chinos, ¿verdad? Entonces, el que más destacaba en el movimiento del fentanilo, en el tráfico ilegal del fentanilo, era China. Hoy por hoy México lo produce, no solo lo moviliza, obviamente, hacia Estados Unidos, que está en una absoluta crisis por opiáceos, y bueno, ahí se analizan números de hasta 200 personas que mueren por consumo del fentanilo. Es muy poderoso, es muy liviano, y al ser una droga sintética es muchísimo más fácil también moverla. Sí, y además que con una cantidad mucho menor, el consumidor va a tener un efecto más potenciado. Entonces, también se han visto muchísimos casos donde se les está mezclando la heroína, o sea, el consumidor o el adicto parte de que está comprando heroína, y en realidad la heroína está mezclada con fentanilo, y de ahí también derivan muchas de las sobredosis o de las muertes. Pero el fentanilo es una droga muy pesada, que en Estados Unidos ha causado muchísimo daño, y que ya en Costa Rica se está empezando a dar el consumo y el movimiento. Sin embargo, es todavía muy destacado, sobresaliente todo el movimiento y el consumo nacional, pero la mayoría, por supuesto, de la cocaína llega a este país y se traslada típicamente vía exportaciones. Entonces se estaban aprovechando, por supuesto, de todo ese mercadeo, movimiento terrestre y también marítimo, porque nosotros la mayoría de lo que exportamos lo exportamos por la vía marítima, para poder mezclar sin que los clientes, ¿verdad?, o quien está moviendo esa carga, ya sea de piña, de banano o insumos médicos que se mueven muchísimo hoy por hoy, y pues aprovechar ese movimiento y ese traslado para poder contaminarlo. Se contaminaba en cualquier momento de toda la cadena de suministro, pero era muy, muy trágico que se vieron casos en el país donde las contaminaciones se estaban dando dentro de puerto. O sea, el exportador tiene cubierta toda su cadena de suministro, verifica y garantiza que cuando se produce y cuando se hace la carga, nadie vaya a contaminar, pero resultaba que en el puerto lo estaban contaminando. Y vimos un operativo y un allanamiento de altísimo nivel también, donde se descubrió que había participación de personal del puerto. Entonces, bueno,
en teoría, ahora con esta interacción que va a ser mucho más destacada, más amplia, de la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras, porque bueno, a la gente se le olvida que el puerto sigue siendo una frontera y que sí, que el gobierno tiene que tener mucho más control. Ahí se generaron algunas roces con la empresa privada porque el control está dado para es una concesión con empresas de seguridad privada, pero pues tiene que interactuar con mucho más poder el Estado por tratarse de seguridad nacional. Pero sí, al país le pasa que por supuesto se le contaminan mucho las cargas y que además nosotros tenemos todavía fronteras, bueno, como la mayoría de los países del mundo, muy porosas y que a nivel terrestre y por la vía, digamos, de los camiones, en los vehículos también, sigue dándose un gran movimiento de las drogas, ¿verdad? Ya sea que se aprovechan los desplazamientos por incluso importaciones, todo lo que nos entra a nosotros desde Panamá, todo esto para moverlo hasta el otro sector, hacia la otra frontera, y porque además nosotros también movemos muchísimo por la vía terrestre al Triángulo Norte, y en el Triángulo Norte obviamente tenemos pues colindancia con un México, y un México que tiene todo su control y el poder del tráfico de las drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, el escáner en el puerto es un buen elemento de prevención, va a ser preventivo y reactivo, pero no es la única solución. El crimen organizado y la criminalidad en general es multicausal y por supuesto hay que abordar pues todos los flancos y nosotros tenemos que, bueno, nosotros no, el Estado tiene que hacer que empiecen a operar el resto de los escáneres que se supone que se prometieron para las fronteras terrestres también. Cuando dices que hay una frontera porosa, ¿es porosa o está abierta de par en par? ¿Qué tan seguro es el registro que en este momento hacemos sin escáneres? Muy inseguro. Es muy inseguro, puesto que si usted no está escaneando las mercancías, difícilmente el 100% de la mercancía, lo que se está moviendo por la frontera con Panamá, se revisa. Entonces, eso está al garete. Ahora, fronteras porosas es que sobra decir, a nosotros nos ingresan personas 24/7 por la frontera porque no hay el suficiente recurso humano, policial, para poder controlar la frontera. Bueno, y esto no le pasa a Costa Rica, le pasa a todos los países, ¿verdad? Sí. Y lo vemos ahora con estas oleadas de este montón de personas que se están moviendo y que utilizan al país, y si lo hacen es porque pueden, ¿verdad? Y lo logran. Entonces, toda la problemática que hay hoy por hoy con el tapón del Darién y cómo la gente entra y pasa como si nada por Costa Rica, y además, obviamente, nosotros porque hemos firmado convenios y acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos humanos y otras, pues tenemos que facilitarles un desplazamiento seguro, pero así como entran personas que van a utilizar a Costa Rica como una vía para subir hacia Estados Unidos, obviamente también de esa misma forma y con esa misma facilidad ingresan delincuentes, entonces ingresan con drogas, ¿verdad? Entonces, por eso también hay que poner tanta atención con las drogas sintéticas, porque meter droga sintética al país es muy fácil, precisamente por eso, porque no hay un recurso robusto policial, porque no hay tecnología y porque también nosotros tenemos a nivel marítimo descubierto el país, porque vos revisás y no hay radares que estén funcionando para evitar todo lo que se mueve acá por la región. ¿Había? Hay uno, pero no es suficiente. Tienen que existir más. Y en la región sur-sur son toneladas de droga de lo que se mueve en lanchas rápidas, semisumergibles, hemos visto submarinos, etcétera. Entonces, es el escáner en APM Terminals, es el escáner en Caldera, es que hay que blindar y proteger y hacer obviamente anillos de seguridad en lo posible y colocar muchísimos más radares, porque los movimientos no cesan y eso no ha parado porque el escáner de Limón entró en funcionamiento, y eso es una realidad. Ahora estabas diciendo que hay varias acciones que se deberían de tomar. Una de esas es el
el escáner, que como estás diciendo, solo hay uno, y faltan al menos 2, 3, 4, como 5, 6, faltan para estar apenas cubiertos en lo básico, porque uno en APM genera filas de contenedores que necesitan ser escaneados y eso genera atrasos en el encadenamiento de exportación país. Deberían de existir más de 6 como mínimo, que es uno por punto de exportación. Pero aparte de eso, ¿qué otros elementos, Tania, vos considerás que es importante para que garanticemos que lo que sale del país sale bien? Bueno, el hecho de que se escanee el 100% de las mercancías en los puertos y el limón está bien, no vamos a decir que no, porque la mayoría de lo que nosotros exportamos como país hacia Europa sale de limón, ¿verdad? No sale de caldera. Tener un escáner y prometerle a la ciudadanía que se va a escanear el 100% es un hecho que cualquiera que está dedicado a los temas de seguridad, o bien, como la misma Cámara ha dicho, de la Cámara de Comercio, Cadexco, nosotros celebramos que se vaya a escanear la mercancía, más allá de que se vayan a hacer algunos cuellos de botella o que se vaya a ralentizar el proceso de exportación, que no es lo ideal. Yo pienso que el escaneo, más allá de un 100%, que en el mundo, por eso te digo, yo quiero ver si se logra el 100% de forma óptima, porque escanear por escanear se puede hacer. Simplemente los camiones pasan y listo y se acabó. Pero que ese escaneo sea analizado y verificado, porque son demasiadas imágenes, eso yo quiero verlo. O sea, la mayoría de los países del mundo no lo logran, ¿verdad? El escaneo debería estar más enfocado a la gestión o al análisis de los riesgos. Por ejemplo, nosotros dentro de un sistema de gestión en control y seguridad como es la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, hemos dicho y hemos recomendado que se haga un análisis de riesgo previo y que se haga por perfilación, ¿verdad? Porque ya hay productos que obviamente tienen un riesgo mayor y que se haga, por ejemplo, con una matriz de riesgo donde usted pondera criticidad, crítico alto, crítico medio, crítico bajo. Usted sabe que hay productos que son más vulnerables, zonas de las que son más vulnerables también para la contaminación, porque por estadística la policía lo maneja. A mí me parece que debería estar más enfocado en esa gestión de riesgos. Ahora, hay empresarios y hay un sector comercial que sí se responsabiliza y que tiene sistemas de gestión como BASC, ¿verdad? Que es el Business Alliance for Secure Commerce, y que tienen un sistema de gestión como 28000 para proteger toda su cadena de suministro y que por ende, porque pasan por un proceso muy robusto de gestión y de análisis y de cumplimiento, perfectamente al considerar una perfilación se pueden valorar ciertos exportadores, ciertas empresas que ya de por sí están cumpliendo y que también están certificados OEA, que es el operador económico autorizado de aduanas, y entonces usted como empresario tenga un privilegio porque usted demuestra cumplimiento. Entonces, que a usted no lo atrasen en una fila, ¿verdad? Que a usted no le revisen o lo hagan enviar su mercancía, porque además hay productos que dependen de minutos, que los minutos son oro, porque son productos que se van a descomponer y que, bueno, tienen toda una logística de temperatura, etc. Entonces, a nosotros nos parece recomendable que a este tipo de empresario, que ya cumple y es BASC y es OEA, pues obviamente se le facilite el comercio, se le agilice el comercio, que es comercio seguro y ágil, que hoy por hoy no sucede, ¿verdad? Entonces, sí debería de estarse haciendo un análisis y una perfilación distinta para la entrada en vigencia de un escáner por lo mismo, porque ya usted pasó por una serie de filtros, porque usted cumple y porque además un sistema de gestión le garantiza al Estado, incluso el mismo Estado certifica OEA. Entonces, si aduana certifica OEA, debería de facilitarse el comercio y debería de agilizarse porque hay que decir que también ha habido una consecuencia y que va a seguir existiendo, que es la de hacer más lento todo el proceso de comercio.
Dentro del 100% de las empresas que exportan, ¿qué tanto por ciento usan este sistema? Se certifican. ¿Sí? Muy pocas, en realidad son miles de empresas y empresas certificadas con OEA, que además es opcional, no es obligatorio que una empresa sea operador económico autorizado por aduanas, son poquitas, y en la Organización Mundial BASC hay 120 empresas. Son entre empresas de transporte, empresas de logística y empresas que exportan, también empresas de seguridad que se pueden certificar. Entonces, porcentualmente sí es absurdo, ¿verdad? Es absurdo, pero no todos los empresarios optan por instalar un sistema de gestión que les ayude a prevenir, que ya de por sí tiene implícito antisoborno, antilavado, ¿verdad? Que es prevención del delito en toda la cadena de suministro, que además los va a llevar a desarrollar programas que son para prevención de consumo de sustancias adictivas dentro de la organización y una serie de compromisos que definitivamente usted tiene que estar como empresario, como alta dirección, muy matriculado, no solo con su empresa y con su cadena logística, sino con el país, que es lo que yo siempre digo. Todo eso que ustedes están haciendo como empresarios repercute en el tejido social. Desafortunadamente son muy pocos, pero los que están ahí son empresarios élite que pertenecen a más de 4.200 empresas certificadas a nivel mundial que tenemos hoy, pero sí en Costa Rica hablar de un número de 110 empresarios que estén protegiendo su cadena de suministro es muy desafortunado porque es muy poco. Claro, los que lo hacen y están cuidando sus mercancías y cuidando además el riesgo reputacional, ¿verdad? Que eso es lo otro. ¿Cuántas veces en otros países en Europa han detonado estos casos de decomisos, que son ellos los que levantan la mano y nos dicen, hey, Costa Rica, esta piña viene forrada de cocaína, el plátano está contaminado, etcétera? El riesgo reputacional es altísimo para las empresas y para el país. Hoy por hoy a Costa Rica se le revisa muchísimo más que hace solo 10 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que casi aduanas y el gobierno, aunque suene un poquito fuerte, deberían estar pensando en si no obligar por ley que los empresarios lo hagan o quienes exportan lo hagan, porque ya saben que el riesgo está ahí, la vulnerabilidad está aquí, ¿verdad? En Costa Rica, y que si a nosotros las organizaciones criminales, las redes ilícitas de las Américas principalmente, nos utilizan para mover cocaína, porque encontraron un montón de vacíos y un montón de lagunas, bueno, que también esto no solo tiene que ver con toda esta operación del comercio, tiene que ver con que la persecución del capital emergente en este país prácticamente no existe, ¿verdad? Que hablar de extinción de dominio en Costa Rica está satanizado y que hay un montón de elementos a nivel regional que van a sumar para que hoy por hoy en este país haya obviamente más violencia. En el sur del continente hay extinción de dominio y en el norte también. Entonces hay un efecto globo que se va a producir porque nosotros quedamos en un centro y los delincuentes lo saben, ¿verdad? Costa Rica es el país pura vida y es el país donde todo el laxo, donde nosotros podemos mover toda nuestra droga y además de vuelta recibir todo el dinero, y además también hay un buen número de dinero que se está lavando explícitamente en Costa Rica y que se queda, ¿verdad? Es aquel cuentazo, el cuentazo de que aquí la droga pasa y se va, ¿verdad? Se fue. No, sí, la droga incluso en las organizaciones la pagan con más droga, por eso hay más droga en la calle, ¿verdad? Entonces pagan droga con droga, pagan droga con armas, vean cómo hemos visto, cómo ha proliferado y las armas de grueso calibre, que son absolutamente prohibidas por ley en el país, se mueven muchísimo más dentro de todo el territorio nacional. Entonces hay una serie de elementos que obviamente tienen que ver con la región, que afectan el país, pero que el país no se está blindando y está dejando por fuera. En la Asamblea Legislativa, bueno, vos tuviste la experiencia y sabes que es realmente complicado abordar temas y entrar a hilar fino para poder aterrizar por ley extinción de dominio. Ahí está durmiendo el sueño de los justos.
Eso te iba a preguntar, Tania, porque precisamente a mí me tocó estar en la comisión que hace los últimos 4 años, en la anterior administración, se intentó hacer una ley de extinción de dominio, se conformó una comisión específicamente para ver solo ese proyecto. Duró activamente 7 meses. El resto del tiempo nunca se logró sesionar porque nadie se ponía de acuerdo. Y cuando digo nadie, es que llegaba OIJ con un discurso, Ministerio Público con otro discurso, Defensa Pública con otro discurso, los magistrados como tales con otro discurso, la Fuerza Pública con otro discurso. Al final de cuentas uno no sabía a quién creerle o a quién no creerle, porque obviamente tenía peso por la investidura que tenía el cargo la persona que llegaba. Entonces se les dejaba tarea de pónganse de acuerdo y díganos qué tiene que estar dentro del cóctel de este proyecto, y nunca mandaban nada en donde estuvieran de acuerdo. Entonces, más bien la pregunta que me gustaría hacerte, ya como para aclarar el tema, ¿qué usan en el norte y en el sur en extensión de dominio que lo hace tan fácil de aplicar y que aquí cuesta tanto? ¿Por qué las diferentes entidades no se ponen de acuerdo en qué tanto tiene que abarcar la extensión de dominio y qué tan profunda tiene que llegar? Bueno, pero ahí es culpa de los diputados, perdón, ¿verdad? Porque si no se ponen de acuerdo, porque siempre es un tema que se reduce a banderías, y no me pongo de acuerdo porque yo soy de otro partido, y dejan en último nivel el interés común, que es el interés de la ciudadanía. Es que sí, pero se hacían propuestas y todos los entes las rechazaban. Entonces no se podía aprobar porque nunca se iba a aplicar, y iba a ser rechazada en el Ejecutivo porque la iban a vetar. Entonces el tema es, cualquier propuesta que nos pusiéramos de acuerdo, las entidades responsables no la validaban porque decía que le faltaba o le sobraba. Bueno, ahí yo creo que hay que seguir insistiendo y seguir revisando, y hay que trabajar de una forma muy profunda en la persecución de los capitales emergentes, o llámele usted extinción de dominio, o no le llame extinción de dominio, pero persigan el capital. En este país el capital de los narcotraficantes no se persigue, el lavado de dinero no se persigue lo suficiente. Ahora, hay una ley que es la 8204, y obviamente por la que nace el Instituto sobre Drogas, el ICD, y perfectamente que el mismo exdirector del OIJ, descanse en paz, fomentó y discutía muchísimo sobre este tema, es hacerle una reforma a la ley, porque ya la ley ahí está, existe. Yo me preocuparía e insistiría muchísimo más cuando usted ve que hay gente que no quiere del todo que se aterrice una ley que es para poder exterminar el dominio del crimen organizado, ¿verdad? ¿Por qué se preocupan tanto? O sea, ¿por qué le ponen tanto pero a la extinción del dominio? Es derecho comparado, se puede verificar cómo en otras latitudes ha sido realmente funcional. En Colombia, por ejemplo, yo tengo conocidos que conocí en Washington que trabajan en la Fiscalía de Crimen Organizado y que trabajan el tema explícitamente de extinción de dominio, que me cuentan que ha sido un proceso muy, muy, muy oportuno y muy bueno, porque al final lo que mueve al narcotraficante, que es uno de los principales flagelos, no el 100%, que eso es otra cosa que me gustaría señalar también para que la gente lo tenga claro. Aquí con la criminología de la comunicación, ¿verdad? Le hacen creer a los costarricenses que el 100% de la violencia que hay, que el 100% de los homicidios dolosos, bueno, y es que eso es lo que vende el amarillismo, que el 100% de ese homicidio doloso tiene relación sí o sí con pandillas y con crimen organizado y con narcotráfico, y eso no es cierto. Hace muy poco, el fin de semana pasado, entre el viernes y amanecer el lunes, se dieron 11 homicidios dolosos en este pequeño país. Eso es una cifra realmente, tiene que llamar y prender todas las alertas, ¿verdad? Obviamente nosotros por proyección vamos a cerrar con más de 950 a 1000 homicidios, eso ya se sabe que eso es lo que por desgracia va a pasar. Cuando éramos un país que a lo sumo tenía 250, 300 homicidios hasta hace 20 años,
al año. Y hoy por hoy rompimos el récord el año pasado, que ya se había rebasado en el 2017 de 12.5 en la tasa de homicidios, pero que también hay que señalar que no todo es culpa del narcotraficante, y que el homicidio doloso no es nada más el pandillero y el sicario que sale en las noticias una y otra vez, que lo ponen en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, porque eso es lo que vende, la sábana empapada, eso es lo que vende, ¿verdad? Es que la violencia, en términos muy generalizados en el país, ha crecido, y también se ve el femicidio, se ve la violencia interpersonal. ¿Cómo explica usted una persona en una presa, un costarricense, que porque una señora no le da campo para pasarse de un seda, le decide tirarle o fumigarle la cara a la señora de ventana a ventana, o tirarle un ácido? Y además la violencia común, la delincuencia común, que es el asalto, el arrebatamiento, las muertes colaterales, la violencia de una pareja hacia su expareja o hacia su actual pareja, toda la violencia que se da en el núcleo intrafamiliar, que es un asunto que tiene que ver con lo cultural también. Entonces, son un montón de elementos, ¿verdad? Pero bueno, en términos generales, para cerrar la idea con respecto al capital emergente y extinción de dominio, ¿por qué funciona en otros países? Nosotros obviamente tenemos que revisarlo, compararlo y aterrizarlo en el contexto tropicalizado. Cada país es absolutamente distinto y tiene realidades absolutamente distintas, pero es muy preocupante que las organizaciones criminales ven que se les combate fuertemente, duramente, claro, con ejércitos, son países que están militarizados. Entonces tenemos países militarizados en el norte y en el sur, y Costa Rica queda ahí, ¿verdad? Y tras de eso nosotros colindamos con Panamá. Panamá tampoco tiene ejército, y con esto no quiero decir, es solo un ejemplo, que no quiero decir que es que el ejército es la solución o la panacea, para nada. Yo celebro y voy a celebrar siempre que seamos un país sin ejército, pero estamos ubicados geográficamente en una zona que es muy compleja, y ellos aprovechan. Ahora dicen, me combaten fuertemente en Colombia, en Venezuela ni hablar, ¿verdad? En el sur me están combatiendo fuertemente, y en el norte también. Yo voy para Costa Rica, porque en Costa Rica todo es lindísimo, ahí no aterrizaron nunca extinción de dominio, porque entre que pelean con la sala, ¿verdad? Sala constitucional, y se meten los magistrados, y entonces hay un diputado X que brincó y pataleó y dijo extinción de dominio no va, porque no va, ¿verdad? Y hay un montón de intereses aquí, personales, para que no avance la extinción de dominio. Yo digo, pero qué raro, ¿por qué se preocupan? Si usted tiene un capital que usted puede justificar, porque usted lo produce como consultor, como profesor, y además periodista o presentador de un programa de radio, porque usted se preocupa por la extinción de dominio. Totalmente la extinción de dominio es para capitales, pues contra el lavado de dinero. Entonces, yo francamente creo que en la Asamblea Legislativa se les debería de prestar muchísima más atención, deberían de estar trabajando en este tipo de leyes para hacer las reformas que alcancen, porque la ley 8204 ahí está. Entonces es hacer esa reforma que incluso don Walter había ido a plantear una y otra vez a la Asamblea Legislativa, pero ahí está. Entonces, en el ínterin, lo único que vemos en la Asamblea Legislativa, que para mí es de las más tugurientas, con toda la palabra, yo no voy a usar eufemismos, de lo más tuguriento que he podido ver desde que tengo uso de razón, cómo se limitan a estarse pegando 4 gritos y a estar, ¿verdad? El tema de egos, de ofensas, de una cosa terrible, y no aterrizan proyectos de ley o no producen leyes que realmente impacten en el tejido social, o sea, política criminal, porque están peleando y están enfocados en otras cosas, aparte que están aprovechando la curul, porque están en campaña, ¿verdad? Porque vienen los procesos municipales y aprovechan la curul para capitalizar, y que el partido político es publicidad gratuita y permanente, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde ves que lo que están haciendo es llevando nada más beneficios para ellos y para sus partidos, pero el país no les importa. Y el crimen organizado todo eso lo ve,
todo eso lo sabe, porque y lo disfrutan. Lo disfrutan y además estudian y verifican, bueno, cuáles son los elementos más significativos que se utilizan en los países para la resiliencia, para poder combatir al crimen organizado. ¿Qué tal Costa Rica? Ellos ya vieron, bueno, y no ahora, ¿verdad? De un Vesco, Caro Quintero y mucho más atrás, que este es un país donde definitivamente usted puede comprar fincas incluso a la par del aeropuerto más importante de Costa Rica, ¿verdad? Como un Caro Quintero, y tener propiedades, entrar y salir, siendo un capo narco de narcos y no pasa nada por la misma idiosincrasia, ¿verdad? Porque el tico, el grueso es así, y también están en las instituciones públicas, y lo vemos en el primer poder de la República, ¿verdad? A mí yo no veo que hayan resultados tangibles en una comisión de seguridad y narcotráfico. ¿Cuáles son los resultados de una comisión de seguridad y narcotráfico como la que tiene Costa Rica? O sea, yo quiero ver cuáles son los resultados. Aparte del cacareo y los gritos y figurar y hacerse campaña con la bandera ahí en la curul del partidito, porque ya vienen las votaciones, aparte de figurar, ¿verdad? Y atraer votantes posibles por el cacareo, ¿qué hay tangible para el país en términos de seguridad nacional? Y lo otro que pasa, dentro del montón de cosas que pasan, es que hay un cambio porque políticamente se pide la cabeza del ministro, se saca Torres, se pone un ministro nuevo y bueno, yo no he visto cambios, es que no era solo por ahí, ¿verdad? Sí, a don Jorge le falta mucho en comunicación, le falta muchísimo en comunicación. Digamos que ahora uno podría destacar, algunas personas destacan que al nuevo ministro le va bien porque tiene un perfil un poquito más alzado, más elegante, sabe expresarse mejor, bueno, él tiene un doctorado, es una persona letrada, inteligente, pero aquí en seguridad nacional yo no estoy viendo resultados. O sea, no estamos viendo soluciones. O sea, estamos las cosas igual, que no están cambiando. Exactamente iguales. Y no analice los datos y verifique la violencia que hay, que es estructural y que obviamente hay que abordarla desde todos los flancos. Y ve qué preocupante, analizando ayer, viendo el estado de la educación, es que son muchos elementos, son muchos factores criminógenos que van a incidir, por supuesto. Claro, entonces, no es solo la aplicación de la ley, no es solo el Poder Judicial, que yo francamente creo que también a este país le ha hecho mucho daño la alcahuetería, porque aquí no se trata de mano dura, ni guerra contra la droga, nada de eso, pero el efecto imitativo que produce la corrupción es muy peligroso, ¿verdad? Y es toda la corrupción y la impunidad que hay en el país envía un mensaje muy delicado a los costarricenses en general, no solo a los que están dentro de pandillas y organizaciones criminales y transnacionales, es que al común denominador, al ver que hay tanta impunidad y que las cosas no paran en nada, de esos que usted ve que hay un muchacho que antes de asesinar a este muchachito en Cuesta de Moras, en la parada del que nadie habla, solo se habla de Marco Calzada, porque ese fue el caso, ¿verdad? De ese otro muchacho nadie habla. Ese sujeto tiene 92 pasadas por 92 delitos, ¿verdad? Entonces, ese mensaje que mandan las autoridades y el Estado a la ciudadanía en general es muy complicado y es muy delicado. Ahora, los criminales hacen esa lectura y verifican y dicen, ahí todo es un vacilón. Y también está, por supuesto, la corrupción, cómo ha ido penetrando con los años en los costarricenses el narcotráfico, las redes ilícitas, como hemos visto narcotraficantes caminando en la Asamblea Legislativa, siendo recibidos en la Asamblea Legislativa, no una vez, sino muchas, ¿verdad? Políticos de alto nivel, aquí autoridades políticas superiores, como decía el informe sobre el narco de narcos en la Asamblea Legislativa, narcos que se pasean por los poderes de la República, bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, al préstamo gota a gota y al narcomenudeo en la región o en el sector sur-sur de la capital,
que una fiscal decide liberar a los 15 miembros. Dígame usted qué es eso. O sea, hay muchísima corrupción dentro del Estado y eso es parte de lo que el mismo índice global de crimen organizado viene a señalar, ¿verdad? De que los países a nivel mundial, primero habla, por supuesto, a nivel continental, cuál es el continente que tiene más criminalidad y que además combate menos al crimen organizado, y coincide siempre en que uno de los elementos que más está promoviendo el crimen como un todo es que está muy penetrado en los estados. Entonces, sí, nosotros somos un país que goza, hemos sido muy privilegiados por mucho tiempo, pero de un sistema democrático de los más sólidos con el que rajamos, ¿verdad? Rajamos a nivel mundial, pero yo creo que no se está viendo cuán penetrado está el crimen que está organizado y que además opera a nivel transnacional en todos los poderes de la República, porque eso es una realidad. ¿En qué lugar estamos en ese índice o cómo nos califican internacionalmente? Ese índice global hace un análisis primero continental, ¿verdad? Entonces ahí expone dentro de los hallazgos más relevantes que más de 3/4 partes de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad y países con baja resiliencia al crimen organizado. Dice que el continente asiático es el que tiene el nivel más alto de criminalidad, pero no necesariamente eso tiene que ver con temas de recursos también y porque tienen potencias económicas, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque hay mucha gente que cree que la criminalidad está perfectamente asociada a la pobreza, ¿verdad? Entonces que solo en los estados que son pobres va a proliferar, y eso no es cierto, no es un sinónimo pobreza y criminalidad, y que de los mercados criminales, y esto te lo voy a decir para posteriormente aterrizar rápidamente a Costa Rica, de los mercados criminales que se analizan, que son la trata de personas, el comercio de la marihuana, el tráfico de armas, el tráfico de personas, que no es lo mismo que trata, los delitos contra la fauna, el comercio de drogas sintéticas, que ahora lo comentaba, el comercio de la cocaína, los delitos contra los recursos renovables, el comercio de heroína, que es bastante grande a nivel mundial, y los delitos contra la flora. De todos esos mercados criminales, la trata de personas es el más omnipresente de todos los mercados a nivel mundial. Eso es simplemente espantoso. Y que también señala que las democracias tienen obviamente niveles más altos de resiliencia a la criminalidad que los estados autoritarios, por supuesto, ¿verdad? Porque un país como Costa Rica sí es un elemento que nos protege y que nos garantiza resiliencia. Costa Rica aparece como un país con altos índices de resiliencia, o sea, procura combatir la criminalidad y el crimen organizado, ¿verdad? Hay países que aparecen con bajísimos índices de resiliencia porque ni siquiera porque además son estados frágiles, democracias frágiles o estados fallidos, entonces no están interesados en combatir el crimen organizado porque además hace parte del Estado, ¿verdad? Hablemos de un Venezuela o incluso aquí nuestro vecino más cercano, que es Nicaragua. Pero Costa Rica sí destaca por tener estos altos índices de resiliencia. Ahora, los actores estatales son los primeros a la hora de facilitar economías ilícitas e inhibir esa resiliencia, que era lo que te decía, que es un elemento muy destacado dentro de todo ese análisis y ese estudio que es hecho a nivel mundial por más de 300 expertos y que viene a señalar, ahora sí, que este actor que está integrado en el Estado es el tipo de actor criminal más dominante en el mundo, y ahí también está Costa Rica. Es que aquí hay gente que creyó que Costa Rica iba a seguir siendo un oasis en el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros somos la Suiza centroamericana y aquí nunca va a pasar nada, y pues están absolutamente equivocados, porque este tipo de actor criminal, está incluido, está inmerso en el Estado. ¿Y quiénes son? Las policías, los cuerpos de policía y los poderes judiciales de los países
en el análisis. Entonces sí, nosotros hemos visto policías hace poco, un operativo, un allanamiento, donde había participación de policía a nivel de frontera, porque claro, los narcotraficantes amasan fortunas que también siempre señalo para que la gente dimensione, fortunas que se ponen en pesas. Ellos no cuentan plata, la plata la contamos nosotros, ¿verdad? Los delincuentes, los narcotraficantes ponen la plata en pesas. Es tanto el dinero que amasan que obviamente ofrecerle a un policía que está, para empezar, en condiciones incluso infrahumanas, porque aquí hay delegaciones que se para el sol a verlas. Totalmente de acuerdo. Y desde hace décadas. Desde hace décadas, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ver una de las delegaciones que tenemos cerca de colindancia con Nicaragua es absolutamente patético, ¿verdad? Porque sí, da pena y uno se pone a pensar en los oficiales que están tratando de hacer bien las cosas ahí. Sí, y entonces llega el narcotraficante y el narcotraficante llega con todo su poderío y con todo su dinero y le dice a ese policía, vea, lo que vamos a hacer es que si usted ve algo, usted se va a hacer el loco, cuando yo pase por aquí, usted vaya a darle vuelta a la caseta y haga como que está, no sé, váyase para la pila y hágase loco y yo le voy a dar tanto, ¿verdad? Y entonces ofrecen dinero, obviamente sobornan a las policías y otros, que eso sí ya es muy peligroso, operan 100% bajo amenaza. Es que van y te dicen, mira, Jonathan, esta chiquita tuya, Carlita, que está en primer grado, está muy bonita, y tu esposa, fulanita, que trabaja en la municipalidad de tal, ¿verdad? Entonces ya tienen tu información, tienen tus datos y obviamente aprovechan para operar bajo amenaza. Esos ni siquiera tienen que ofrecer dinero, entonces es muy complicado. Lo otro es cuando ya usted ve fiscales que liberan bandas completas, porque se supone que hay lagunas o problemas, o hubo algo en la cadena de custodia a nivel policial. Bueno, entonces ahí a nivel de la policía judicial van a tener que revisar mucho mejor los procedimientos para que no vayan a dejar ninguna brecha y que eventualmente a una banda la liberen completa, ¿verdad? Así que se hacen operativos que todos los días salen en las noticias y definitivamente en este país podríamos tener la mejor policía del mundo, de Suiza, de Holanda, la que usted quiera, y ellos hacen un gran trabajo, y ciertamente tenemos una de las policías menos corruptas del continente y eso está absolutamente medido, pero eso no implica que no esté cooptado el Estado y que en la policía tengamos también gente corrupta en los cuerpos de policía, en las fiscalías, en el mismo Ministerio Público, o bien, hablemos nada más de la impunidad. ¿Qué más corrupto que la impunidad? ¿Qué más corrupto que todos los megacasos que nos han hecho a todos los costarricenses más pobres que hoy por hoy no tienen un resultado? Eso es corrupción. Y de alguna forma, por supuesto, también es violencia, porque robarle a los costarricenses, hacernos más pobres, también eso es apología. Es violencia, claro. Porque le están robando a los costarricenses para que unos cuantos se hagan ricos y esos están en un puro vacilón en sus mansiones porque nada está pasando, y tampoco vemos a los funcionarios públicos que participan de estos megacasos. Yo no he visto uno solo que esté privado de libertad, ¿verdad? Porque hay muchísima impunidad y mucha corrupción, y ahora la excusa es que, bueno, ciertamente es un poco sí, un poco no, con tanto homicidio doloso van a rebasar las capacidades de la policía judicial y de las mismas fiscalías, porque imagínate, solo en un fin de semana, en cuestión de unas horas, 11 homicidios, ¿verdad? Entonces a eso hay que ponerle mucha atención porque es un todo, pero son muchos datos. Ahí también se arrojaban información que tiene que ver con los países que están en conflicto, que tienen conflictos internos y que por supuesto son muchísimo más vulnerables porque es mucho más agudo hacia el crimen organizado, pero ese no es el caso de Costa Rica. Entonces yo creo que cuando aterrizamos al contexto costarricense, lo que tenemos que verificar es
Bueno, obviamente nuestra ubicación, que nos hace muy vulnerables, pero las brechas que se dejaron, porque esto no es un asunto del gobierno de turno, pero ciertamente podría hacerse mejor. O sea, son décadas de malas prácticas, y ahí yo siempre digo y responsabilizo también al sector empresarial. Cuando tengo la oportunidad de hablar con el sector empresarial, puede que suene un poquito dura, pero siempre se los digo, hay una responsabilidad compartida. Al Estado no le alcanza. O sea, ahí tiene que haber participación también de los empresarios, del que exporta, del que importa, del que tiene un negocio. Todos tenemos que estar involucrados en la prevención del delito, porque el Estado no puede solo. Tania, muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Con mucho gusto, Jonathan, para servirte. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática. En cuestión de 5 minutos, este programa va a estar puesto en el canal de YouTube para que lo puedan compartir. Así que sigamos haciendo una opinión responsable. Tania dio muchos datos del día de hoy de lo que tiene que cambiar en Costa Rica para que podamos tener un mejor comportamiento en el comercio internacional, que nos vean con mayor eficiencia y que podamos crecer. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.